Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente seteo la orden acá y fíjense que automáticamente tenemos unos 7 pips de stop loss únicamente y mínimo hasta acá, que es donde empieza a hacer el retroceso. Ahí ya tenemos un 1.5, ¿sí? Hasta el mínimo, hasta la liquidez. Buenas alfas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar viendo un recap acerca de un trade que estuve tomando en días anteriores para que le podamos sacar el mayor provecho y tengas en cuenta algunas cositas para poder tomarlo de la misma forma si se presenta un escenario similar más adelante. Así que comencemos. Primero que nada vamos a ver un poco lo que es el gráfico en el pasado, qué estuvo haciendo y por qué tomé ciertas decisiones. Entonces veamos primero que nada que si seguimos la estructura, lo que podemos considerar acá es que tenemos básicamente un quiebre alcista. Tenemos obviamente el último mínimo, el último máximo. Y lo que estamos viendo es que obviamente todo esto es un impulso y todo lo de acá adentro obviamente puede ser un posible retroceso. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio viene y se apoya en esta demanda y automáticamente lo que nosotros podemos entender es que todo esto es un impulso, por ende en una temporalidad menor podemos tener un posible retroceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvo pasando básicamente en estos puntos? Bien, vemos como este último punto se quiebra, era el último mínimo que se tendría que haber respetado. El precio automáticamente lo quiebra y lo que podemos interpretar es que la ruptura viene desde este impulso que quiebra con este mínimo, tiene un retroceso, tiene un nuevo impulso y automáticamente vemos como el precio hace un nuevo quiebre, ¿sí? Entonces el precio actualmente tiene un nuevo impulso desde acá en donde nosotros nos podríamos estar empezando a manejar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando básicamente en el macro? Lo vamos a dibujar de una forma teórica. Nosotros teníamos un impulso, un posible retroceso y en ese retroceso el precio se apoya en una demanda. En esta demanda, ¿qué pasa en una temporalidad menor? El precio venía teniendo una estructura bajista y automáticamente empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar con este gráfico? Impulso, posible retroceso para ver si podemos hacer un nuevo impulso, es decir, esto. ¿Sí? Pero dentro de todo esto, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Vamos al gráfico. Nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos ver que el precio efectivamente se apoya en una demanda para empezar a hacer su impulso. Y en el medio, nosotros podemos ver que el precio, ¿qué hace? Tiene impulso, retroceso, impulso y nuevamente vuelve a quebrar al alza, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que el precio, si bien está tendiendo a realinearse, hay algo muy importante acá que es este gap que el precio tuvo, que lo vino a cerrar. Este gap es como un FBG. Si no viste el video de los FBG, te lo dejo acá arriba para que después de este video lo puedas ir a ver y si no sabes este concepto lo puedas interpretar. Pero ¿qué es lo que tiende a pasar? Que el gráfico viene a cerrarlo. ¿Sí? Viene a cerrarlo. Entonces eso es algo importante e interesante para mí, para entender que el precio posiblemente desde esta oferta que tenemos actualmente acá en esta zona, luego de haberse cerrado un gap, lo que puede estar haciendo el precio es, si ya tenemos un impulso, podríamos tener retroceso. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos un impulso, volvemos a tener un retroceso. Tenemos un impulso, podemos llegar a tener un retroceso. Tenemos un impulso, podemos llegar a tener un retroceso. Nada más que desglosándolo en temporalidades internas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el precio ahora? Sale desde una demanda, hacer el impulso y llegamos a una oferta opuesta cerrando un gap. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos en sesión y nos da confirmación en una temporalidad menor, posiblemente podemos empezar a buscar algunas ventas. Si te viene gustando lo que estás viendo en este video, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video y cada vez que estamos en vivo los miércoles y los jueves, y por cualquier consultita me puedes dejar tu comentario acá abajo. Aprovecho a invitarte también a nuestro canal de Telegram, donde subimos bastante información, donde interactuamos bastante con la comunidad
les avisamos cuando estamos en descuento, cuando estamos en vivo, hacemos algunas encuestas y todos los lunes les mandamos la posible dirección semanal y les mandamos las entradas que vamos haciendo. Así que te veo en el canal de Telegram. El enlace del canal lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora nosotros para interpretar a ver si podemos estar vendiendo? Vamos a sacar esto y vamos a sacar ya estos puntos que no nos interesan. Simplemente nos interesa lo que viene siendo este impulso y el posible retroceso interno. ¿Qué es lo que hacemos en una temporalidad menor? Vamos a ver que tenemos una estructura alcista y lo que nosotros tenemos que esperar es que el precio la quiebre para poder empezar a vender. Por lo menos hasta dónde, hasta las próximas demandas para ver si el precio luego confirma de que quiere empezar a subir nuevamente, ¿sí? Entonces este puede ser un objetivo y este puede ser el otro. Entonces, vamos a ver ahora lo que nos interesa a nosotros, que es básicamente poder operar la sesión de Nueva York si el precio nos genera un quiebre. En este caso la sesión de Nueva York comienza a partir de este horario y con horario de Nueva York, por las dudas. Recuerden que es de 7 a 11. Si no sabes bien los horarios, te dejo también acá otro video acerca de cómo explicarte los horarios y las sesiones correspondientes en el mercado de Forex. Entonces, vamos a ver qué empieza a hacer el precio. Vamos a bajarnos a una temporalidad menor, que por ejemplo puede ser de 10 minutos o mismo de 5 minutos para que tengamos más detalle. Entonces, veamos lo siguiente. El precio empieza acá. Actualmente ya comienza lo que viene siendo la sesión de Nueva York y veamos qué es lo que hace el precio. Se empieza a bajar, empieza a retestear. Bien, perfecto. Veamos lo siguiente. Vamos a construir en este caso la estructura que viene haciendo M5. M5 viene teniendo el último impulso desde acá, hasta que rompe este alto. Y vendríamos a tener el último impulso, que en teoría el precio que debería haber hecho, tendría que haber venido hasta acá, toda esta zona y haber hecho un nuevo alto más alto. ¿Por qué? Porque veníamos impulso, retroceso, impulso, retroceso. Tendríamos que haber hecho un nuevo impulso. ¿Qué es lo que hace el precio? Todo lo contrario, el precio lo que hace es venir y romper, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en una oferta, cerrando un gap. Por otro lado, la temporalidad mayor que tiene impulso. ¿Qué esperamos? Posible retroceso. ¿Cómo se ve este posible retroceso? Lo comenzamos a ver con una ruptura interna. Entonces podríamos estar proyectando que el precio podría venir al menos hasta acá. Entonces ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Poder buscar la entrada. ¿Cómo vamos a poder buscar la entrada? Vamos a entender lo siguiente. Un impulso, como impulso como tal, lo vamos a ver de esta forma. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Eso qué quiere decir? Usualmente cuando solemos tener 3 impulsos, muchas veces lo que pasa es que el último alto suele ser manipulado. ¿Para qué? Para hacer el retroceso de todo este impulso. Y la mayoría de las personas ya piensan que porque este impulso se rompió, ya cambia la estructura. Entonces solamente se están fijando en el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y que esto se quiebra, antes de poder fijarse que el panorama completo era todo esto. Y de ahí el precio que hace cae, ¿sí? Entonces vamos a ver un escenario muy similar en este trade que tomé. Entonces, ¿cómo lo detecto? Primero que nada entiendo desde dónde viene el precio. El precio viene respetando las ofertas y eso es muy importante. Entender que si tenemos una oferta de H1, H2 empezando a hacer un retroceso y M5 empieza a cambiar y empieza a respetar las ofertas, es muy importante que si estoy viendo quiebres de estructura y me está respetando ofertas, el precio lo que más probablemente quiere hacer es justamente bajar en esta sesión. Entonces, en este momento, lo que yo me voy a poner a pensar es lo siguiente. ¿Dónde tengo un impulso claro? Tengo impulso, retroceso, impulso fallido, impulso, retroceso y acá fíjense algo que empieza a hacer el precio. Vamos a entrar en detalles. Yo acá tengo un último máximo y el precio acá adentro empieza a hacer algo interesante. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Eso qué quiere decir? Que si este punto fue el que testeó la oferta, el precio arranca desde acá a hacer un nuevo impulso. ¿Cómo entiendo eso también? Porque veo liquidez.
liquidez por acá encima. Y nosotros les hemos dicho y les hemos mostrado en un video a ustedes cómo hacer una entrada por liquidez y por order block. Que si no lo viste, te lo dejo también acá para que vayas a verlo. Y quiero que entiendas una cosa también. Fíjate cómo si subimos a una temporalidad de 10 minutos, el precio en movimientos claros nos muestra esto. Impulso, retroceso, impulso fallido, impulso, retroceso, impulso. ¿Eso a mí qué me quiere decir? Que muy probablemente el impulso lo voy a tener desde acá arriba y no desde este último máximo, que encima tiene liquidez, entonces es muy arriesgado. Por otro lado, fijémonos cómo el precio acá nos deja liquidez. Voy a sacar esto, que ya sabemos que es la sesión de Nueva York. ¿Y qué tenemos acá? La demanda acá abajo encima de la liquidez. Entonces, vamos a marcar nuestra zona de oferta. Y en este tipo de casos es cuando yo directamente lo que prefiero hacer es setear la orden directamente. ¿Por qué? Porque ya sé que tengo liquidez y que si el precio va a buscar la liquidez número 1, después va a tender a ir a buscar la número 2 y no voy a estar necesitando confirmaciones de forma interna. Más porque ya venimos de una oferta de H1, venimos respetando la primera oferta de M5 y ya empezamos a tener impulsos fuertes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente seteo la orden acá. Y fíjense que automáticamente tenemos unos 7 pips de stop loss únicamente. Y mínimo hasta acá, que es donde empieza a hacer el retroceso. Ahí ya tenemos un 1.5, ¿sí? Hasta el mínimo, hasta la liquidez, ¿bien? Pero personalmente con 1.4 me siento bastante satisfecho. Entonces veamos qué es lo que pasa con el trade. El precio viene. Fíjense algo importante, como viene y vuelve a dejar liquidez. Entonces, al venir y a volver a dejar liquidez nuevamente, me hace a mí comprender que básicamente es muy pero muy interesante el nivel de acá arriba. Entonces, veamos qué es lo que pasa y cómo prosigue. Y el precio obviamente se termina derrumbando. ¿Por qué? Porque el precio tiene que hacer impulso, retroceso. ¿Para qué? Para volver a hacer el impulso. Y posiblemente podríamos haberlo dejado correr hasta acá, ¿sí? Pero no son los trades que en lo personal suelo tomar. Pero fíjense cómo el precio viene y lo respeta de esa manera. Y ahí lo termina por completar, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el precio, volvemos a explicar nuevamente, lo que hizo fue un fallo de estructura. Y a partir de ahí tuvimos este nuevo impulso y el precio tendría que venir a haber hecho justamente este impulso. ¿Para qué? Para construir lo siguiente. Impulso, retroceso y en el medio tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Bien? Así que importante tener esto en cuenta para próximos trades, entender la realineación del precio y espero que realmente te haya servido mucho esta explicación. ¿Cómo te quedaste hasta el final del video? Tengo una sorpresita para vos. Una pregunta muy frecuente que nos suelen hacer es ¿cómo es que se hace para poder vivir del trading o cómo le puedo llegar a sacar provecho a mis cuentas de trading? Lo que nosotros recomendamos obviamente es que puedan utilizar cuentas de fondeo. Para eso hemos hecho un entrenamiento completamente gratuito acerca de cómo poder vivir del trading gracias a las cuentas de fondeo. Vas a conocer un poquito mi historia y por otro lado te voy a estar dejando una estrategia con la cual hace un año logré pasar mi primera cuenta de fondeo. Así que el entrenamiento es completamente gratuito, las plazas son limitadas y el link para registrarte lo vas a poder encontrar en el primer comentario de este video. Así que sin más que decir, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.